Hola, soy Jesús Muñoz, autor del canal de Malos Tratos Falsos TV en YouTube y de la página web malostratosfalsos.com. Hoy os traigo un artículo del juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, y del periodista Carlos Morán, que encontráis en el blog del mismo magistrado. Se titula Mentiras de familia. El 80% de las acusaciones que se cruzan en procesos de divorcio son falsas. No es el tema prioritario de este blog, al menos no de forma prioritaria como dice este magistrado, pero es que el caso es que el 40 al 50% de los comentarios que llegan en relación a estos problemas de causas de separaciones y divorcios traumáticos así lo reflejan en este blog. Aquí nos deja este magistrado parte de un interesante reportaje sobre el asunto que se publicó por la compañera Ángeles Peñalver en marzo, creo que del 2019, en El Ideal. Un divorcio es para toda la vida. En España se ha incrementado el clima de crispación en las relaciones familiares tras la ruptura matrimonial con hijos. Lo afirman jueces especializados en materia. En las separaciones conflictivas se instala el todo vale y no todo vale. Se olvida que hubo amor, que se perjudica seriamente a los hijos y pocos caen en la cuenta de que si no se firma la paz, la guerra puede durar para siempre. En Granada, según fuente de la magistratura, los 3 juzgados de familia, el 3, el 10 y el 16, tramitan cada año unos 3.700 procesos de separación, divorcios, ejecuciones, procedimientos contra embargo y bienes de liquidación de deudas. En las rupturas que llegan ante el juez se disputa la guardia y custodia de los hijos y las visitas, cómo se reparte la vivienda conyugal, la pensión de alimentos, la prole y la pensión compensatoria a la ex o al ex de turno, mayoritariamente mujeres. Esta última suele ser para la mujer, normalmente, porque según este magistrado aún es la que llega al juzgado en peor situación económica. Aunque recuerdo un caso mancebo de la farmacia de su exmujer que se llevó la pensión mensual compensatoria. Abunda un magistrado de familia de Granada. Yo generalmente arreglo en la sala de juicios o en vía de mediación conciliadora el 70% de los casos, pero cuando detecto una situación más complicada pido el equipo psicosocial, psicólogos y trabajadores sociales de la Consejería de Justicia y que emita un informe. Otros juzgados utilizan más el psicosocial, explica esa fuente. En los últimos tiempos, no es raro que las separaciones muy conflictivas, ese 30% estimado, se incluyan acusaciones gravísimas contra los cónyuges por alcoholismo, drogadicción, mantenimiento de relaciones sexuales delante de los hijos, para tratar de obtener una sentencia favorable por parte del acusador. Eso desencadena que intervenga el psicosocial, que retrasa el proceso entre 8 y 9 meses, aún actualmente en el plazo se ha reducido a 5 meses. El 80 al 90% de los informes del psicosocial desmienten las duras acusaciones que se hacen entre progenitores. Por ejemplo, que la otra parte esté perturbada psicológicamente. Y engañar es perjudicial, porque cuando yo descubro que alguien se ha inventado unos hechos importantes, automáticamente pienso que habrá hecho lo mismo en todas las partes del proceso. Y eso se refleja en la sentencia, comenta la fuente, que prefiere preservar su identidad. Estas artimañas se usan por algunos clientes y abogados para asustar al otro progenitor para pedir la guardia y custodia. Y todo vale, porque luego no se castiga el decir barbaridades. Como mucho, se regaña al mentiroso, explica María Teresa Morales, presidenta del Grupo de Familia del Colegio de Abogados de Granada. La letrada indica que esta es una práctica igualitaria y que mienten descaradamente tanto hombres como mujeres, pero más ellos al intentar conseguir la guardia y custodia de los hijos y no pagar. Ante eso solo queda apelar a la moral de cada abogado y su cliente, cada uno con su conciencia. Yo aquí he de decir, señora Morales, que la que miente normalmente en los procesos de divorcio son las mujeres. Y le voy a decir por qué. Porque en los procesos de divorcio que posteriormente llevan procedimientos de violencia de género, así lo dicen los datos, aproximadamente el 71% de los procedimientos de violencia de género, el 71%, vienen precedidos de separación, de guardia y custodia. El 80% de los procedimientos de violencia de género, que estamos hablando entre el 2004 y 2018, aproximadamente de 1.750.000 procedimientos judiciales que cuestan cientos de miles de millones de euros a las arcas públicas, terminan en archivo, absolución o desistimiento. Es decir, que prácticamente la totalidad de las denuncias de violencia de género no consiguen su fin. Y es una de dos: o los jueces en este país se ponen hasta las trancas de sustancias y sueltan a maltratadores, o este país, como los nazis, y repito, como los nazis, con un derecho penal de autor propio de un régimen totalitario,
juzga a inocentes con dinero público. Y señores, o especialmente señora Morales, no sé qué es peor. La paradoja es que entre padres que se llevan muy mal no se otorga la guardia y custodias compartidas. Mal. Porque los niños saldrían muy perjudicados. Muy mal. Así que acusar en falso de cosas graves para obtener ventajas es una sinrazón. Muchas custodias compartidas son pedidas por los padres por pedirlas. Mentira. Por el dinero, por no tener que pagar una pensión a su mujer. Señora Morales, las guardias y custodias en este país compartidas se piden porque ustedes, las mujeres, en este país, desde hace no sé cuántos años, están exigiendo, bajo el yugo del patriarcado, que los hombres nos hagamos caso. Mire usted, si usted me hablara en este artículo, que yo le respeto, de mujeres de hace 50 o de una sociedad de hace 50 años, lo podría entender, incluso le compro el discurso. Lo que no le voy a tolerar, desde el punto de vista de la discusión en el respeto, es que usted admita que todos los hombres que piden la guardia y custodia compartida es para ahorrarse una pensión. Porque mire usted, por la misma sinrazón que usted esgrime en su artículo, es porque las mujeres también que piden la custodia exclusiva es para quedarse en la casa, no trabajar, vivir del cuento, coger una pensión, una paguita el resto de su vida y dejar al marido del que se quiere separar por despecho, porque le gusta a otro hombre, porque se ha roto el amor, por lo que fuera. Lo triste de este país es que alguien que defiende el derecho llegue a pensar que el padre que pide una guardia y custodia compartida es para ahorrarse la pensión de alimentos. ¿Usted ha leído los informes internacionales y nacionales que dicen el daño que se causan los menores al separarle de uno de los progenitores? Yo no le voy a hablar, pero si quiere, en algún debate o ponencia en la que usted esté, me alegrará poder acercarme y debatir sobre usted con documentación oficial y rigurosamente cierta. Numerosos informes, en este caso de la Comunidad de Madrid, de lo que ha hecho. Este sistema que usted defiende de otorgación de guardia y custodia exclusiva prácticamente al 74% de las madres que se separan, de lo que hacen menores, como mi hijo. Es decir, un niño que ha sido reventado por un sistema feminista porque se le ha privado del más absoluto machismo, se ha criado en un ambiente fuera del heteropatriarcado, solamente con mujeres, su abuela y su madre, y puedo contar y demostrar lo que ha sufrido un menor desde los 3 años hasta los 15, que ahora ha pedido verme y buscarme para conocer a su padre de las mentiras feministas que le ha contado su madre sobre su padre. Y esto es un buen ejemplo de los cientos de miles de casos que hay como el mío, señora Morales. Por cierto, no hacen falta más de 30 folios para una demanda para contar la vida del cliente con 2 folios bien redactados es suficiente. Concluye el magistrado granadino, quien antes de realizar las declaraciones acaba de otorgar la guardia y custodia de un menor a su padre. Solicitado por el menor ante la enfermedad psiquiátrica comprobada de la madre, es decir, que hace falta tener una justificación de una enfermedad mental para que un padre pueda tener la guardia y custodia. Fíjese la gravedad del extremo. Los casos de separación o divorcio con hijos y con denuncias por malos tratos, si el maltratado es el hombre, llegan a los juzgados de lo penal. Si la maltratada es la mujer, va a los juzgados de violencia de género, que en este caso hay 2 en Granada. En estos últimos, las denuncias también resultan ser falsas en un 80-90%. Así se reitera por parte del magistrado de familia de Granada. Según CM, exsecretaria de un juzgado de violencia de género, la estimación de acusaciones inventadas por malos tratos en procesos de guardia y custodia no alcanza el 80%, pero sí el 60%. Es decir, que una secretaria de un juzgado de Granada nos está diciendo que el 60% de los hombres que están siendo detenidos, privados de libertad, juzgados con dinero público, como si fueran judíos, en vez de meternos en una cámara de gas, nos meten en un juzgado con un señor que se pone una toga y juega a ser Dios con la vida de los demás. Pero ya toma medidas cautelares durante un procedimiento y me quita la posibilidad de seguir relacionándome con mi hijo. Porque como en este país, según Carmel Calvo, esa mujer que os ha citado con la muerte a partir del 8M, junto a la mujer de Pedro Sánchez y todos sus ministros femiprogres, os ha incitado a tirarlos por un precipicio para morir contaminados por un virus, ese tipo de mujeres que creen en juzgados con derecho penal de autor, que en este país son muchísimas ya las voces de profesionales de la magistratura, del derecho, psicólogos, que están alarmando sobre el numerosísimo y alarmante caso de denuncias falsas. Que esto solamente contribuya al desarrollo como setas de una industria multimillonaria de asociaciones feministas a las que Pedro Sánchez
y su antecesor, ZP, contribuyó a regar con miles de millones de euros, aproximadamente según Europa, y además os dejaré el enlace de la Junta de Andalucía en la época de Susana Díaz, un riego de más de 60.000 millones de euros tan solo por la Junta de Andalucía entre el 2014 y el 2016. El baile de cifras se debe a que realmente no hay estadísticas judiciales, porque no interesa que se sepa la verdad. Algunos juristas españoles, como la exdecana de Barcelona, María Sanauja, denunciaban en voz alta hace años la perversión del sistema. Hay que buscar sin descanso a aquel que no te deja respirar, el que no te da dinero, el que te chantajea. Pero también hay que vigilar a quien pone una denuncia falsa durante la fase de instrucción para tener una mejor situación en una separación. Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que solo las han utilizado para fines y aspiraciones propias. La realidad de las cifras es que 8 de cada 10 mujeres asesinadas jamás han interpuesto una puñetera denuncia, porque saben que si denuncian, el cabrón que tienen al lado las mata. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento y valorar los resultados del camino andado, ha señalado en ocasiones la integrante de Jueces para la Democracia. La letrada granadina María Teresa Morales corrobora que se producen acusaciones falsas en violencia y, atención, aunque a su entender no son porcentajes tan altos. Es decir, ahora resulta que una letrada sabe más de procedimientos de violencia de género que una secretaria de un juzgado de violencia de género. Señora Morales, con todo mi respeto, espero que usted no haga esto con sesgos de género y que valore su experiencia en base a la suya. Pero usted no puede hablar ni por todos los secretarios judiciales, ni indudablemente por menos por todos los abogados o compañeros de profesión, ni siquiera por boca del propio juez Emilio Calatayud. A veces ocurre que solo porque una mujer denuncie un maltrato psicológico se adoptan medidas cautelares contra el hombre, como la salida de la casa y el alejamiento de los hijos y de la madre, aunque no hubiera ni siquiera una prueba contra el supuesto maltratador. Se deberían exigir más filtros, muy de acuerdo, en los juzgados de violencia contra la mujer, porque se dan situaciones muy comprometidas, que vulneran la presunción de inocencia del hombre, recalca la presidenta de familia de los colegiados granadinos. La abogada señala que incluso algunos clientes asumen la culpabilidad de denuncias, se conforman con lo que dice el fiscal y la rebaja de la pena, por miedo al juicio posterior. He de decir que gran parte del problema de estas conformidades son los abogados del turno de oficio. No porque tenga nada contra ellos, sino porque la triste realidad de los abogados que asisten a denunciados por violencia de género. Lo triste es que la gran mayoría de abogados del turno de oficio dicen a sus clientes que se conformen con la pena y no se enfrentan a un procedimiento mucho más duro. ¿Pero por qué me tengo que conformar con una pena de un delito que no he cometido, señor letrado? Bueno, pues esa es la tónica general que sucede, no porque lo cuente yo, sino porque llevo 15 años en esto y la gran mayoría de gente que ha llegado a una conformidad, ni siquiera su abogado del turno de oficio le ha explicado qué significa la conformidad. Simplemente le refieren que firme el documento, que es la mejor opción para él, porque en cuanto firme podrá ver a sus hijos. La triste realidad es que, como bien sabéis, a raíz de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 2015, toda persona que tenga una condena por violencia de género, incluso la mera denuncia ante una comisaría, es decir, que esté siendo investigado, te priva de la guardia y custodia. ¿Sabes por qué? Porque la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal impiden por ley que esa decisión la pueda tomar un juez. Es decir, si firmas tu condena sin haber cometido el delito, olvídate de la guardia y custodia compartida por parte de tu mujer y tuya. Un motivo que lleva a la mujer a mentir en los procesos de separación es que los juzgados de violencia de género en 1 o 2 días pueden otorgarte las medidas sobre la pensión de alimentos, sobre qué debe pasar el hombre y quién se queda en la casa, la custodia de los menores, en fin, lo que ya sabemos, la paguita vitalicia. Se resuelve de inmediato la situación y la demanda de separación o divorcio posterior también la llevará el juzgado de violencia de género, aunque el caso de maltrato se haya archivado. Así se ahorran pasar por el de familia, que es más lento, explica la letrada Morales. Condenar a quien engaña. Podría haber una solución a todo esto, y es empezar a castigar a quien denuncia en falso. Hasta ahora no hay sentencias en contra de esto, y hay que saber que las denuncias falsas son delitos públicos. Los fiscales y jueces pueden y deberían enviar a la mujer que se ha inventado una situación a que se le abra un procedimiento penal, por el que sea castigada por la comisión de un delito público. Así se podría atenuar esta dinámica, recalca CM, secretaria de un juzgado de violencia de género.
Generalmente los jueces, como bien sabéis, archivan estos casos en los que la denunciante ha mentido flagrantemente, pero los magistrados podrían seguir el procedimiento hasta el final y remitir las denuncias falsas al juzgado decano, para que luego éste las repartiera entre el juzgado de instrucción, donde finalmente se dictará sentencia en contra de quien ha engañado para obtener una situación favorable de separación. Es decir, que jueces y fiscales están obligados por ley a persecución del delito, y no lo hacen. La letrada granadina María Teresa Morales solo recuerda un caso de oficio en el que la mujer denunciante la pusieron de vuelta y media en la sentencia por acusar de malos tratos a su marido y le abrieron un expediente a ella, ya que el Código Penal, en su artículo, como bien sabemos, el 456, prevé penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses. Las multas se calculan por días, en caso de imputar en falso un delito grave. Yo apunto más. Procedimiento 369-2010, Juzgado Penal 23 de Madrid, o el 580/06 del Juzgado de Violencia de Género número 4 de Madrid. Ambos jueces, bajo mi punto de vista, cometieron presuntos delitos de prevaricación, porque ninguno de los dos actuó de oficio, ni el Ministerio Fiscal, ante la alarmante prueba de que todo lo que hicieron tanto las letradas como mi pareja fueron denuncias inventadas, manipulando informes, mi propia cuenta bancaria, falsificaron informes médicos de lesiones, falsificaron con dinero público de una asociación feminista como la Federación de Mujeres Progresistas hasta 5 informes psicológicos. El juez tuvo que admitir, por parte del Ministerio Fiscal, como así se refiere en el vídeo, que podéis ver en la página web malostratosfalsos.com, se llegó a decir: señoría, me veo en la obligación ante el alarmante y contundente número de pruebas presentadas por la defensa de Jesús Muñoz, me veo en la obligación de retirar todos los cargos por violencia de género contra don Jesús Muñoz. Es decir, que los jueces están obligados por ley a perseguir el delito. Ninguno de los jueces que actuó en estas causas, ni uno dedujo testimonio, pero ni a las letradas, porque son abogadas muy afines al Partido Socialista con relativo poder, o eso creen ellas. Lo triste de todo esto es que mi caso es uno de cientos de miles que hay en España donde los jueces, por desgracia en este país, cometen delitos y es no hacer su trabajo. Los jueces no suelen perseguirlas porque son temas delicados y escabrosos, y parece que no es políticamente correcto condenar a una mujer que ha acudido por un juzgado de violencia de género. Coinciden CM, la secretaria de Juzgado de Violencia de Género, y María Teresa Morales. Para ellas, esa puede ser la manera de empezar a acabar con las controvertidas denuncias falsas. En esos procesos de separación se perjudican todas las partes, sobre todo a los menores. Y vuelvo a repetir las cifras. Una secretaria de un juzgado de violencia de género dice que cree que el 60% de las denuncias que llegan a los juzgados son falsas. Y repito las cifras: 1.750.000 procedimientos judiciales 2004-2018. Es decir, que aproximadamente más de 900.000 procedimientos judiciales se han llevado a cabo con una detención ilegal, un procesamiento ilegal a hombres inocentes con dinero público de todos nuestros contribuyentes. ¿Saben para qué? Para seguir anunciando el 016 que sale en todas las televisiones de Telepodemos, esas a las que Pedro Sánchez ha untado con 15 millones de euros, para saber que las feministas pueden contagiarles a ustedes con el coronavirus, contarles mentiras y hacer que muchos de ustedes mueran. Unas porque no tienen protección de la ley de violencia de género, y otras consumidas por el odio que incitan, por el odio que desprenden y por el odio con el que están llegando a envenenar a toda una sociedad. Jesús Muñoz, Malos Datos Falsos TV, malosdatosfalsos.com, vuestra casa de denuncias, mujeres que sufran violencia, niños que sufran violencia, abuelos, hombres que sufran denuncias falsas, procedimientos de alienación parental, secuestro internacional de menores, vuestra casa de denuncias. Saldrán los banners a lo largo del vídeo para que podáis contactar conmigo y poder ser entrevistados y contar vuestro caso. Fuerza y honor, y como digo siempre, cada denuncia falsa que se interpone son recursos públicos que se quitan a las verdaderas víctimas. Por tanto, tú, mujer, que en un proceso de separación utilizas la ley de violencia de género para quedarte con la casa y la paguita, estás siendo tan asesina como el hombre que pierde la cabeza y termina matando a la mujer a la que hasta ahora ha amado. Un saludo, fuerza y honor.